¿Y si te dijera que la epístola a los romanos lleva un misterio capaz de cambiar toda tu forma de ver el fin de los tiempos? Tal vez hayas leído u oído hablar de esta carta escrita por el apóstol Pablo, pero nunca te has parado a pensar en la profundidad y el impacto que tiene no solo en la historia de la Iglesia, sino también en las profecías que apuntan al futuro de la humanidad. ¿Podría una carta escrita hace casi 2000 años contener revelaciones que hablen directamente de nuestras ansiedades actuales, de las señales de los últimos días y de las preguntas más profundas del alma? Quédate conmigo hasta el final, porque lo que descubrirás ahora puede sorprenderte. Imagina Roma, el corazón del imperio más poderoso que el mundo ha conocido. Una ciudad donde la gloria militar, la riqueza y la decadencia caminaban de la mano. Fue allí donde Pablo, después de ser transformado radicalmente, dirigió un mensaje que atravesaría los siglos. La epístola a los romanos no es una carta más, sino un manifiesto espiritual que sacude los cimientos de la fe cristiana y revela verdades capaces de sacudir incluso a los más escépticos. ¿Alguna vez te has preguntado por qué esta carta es considerada por tantos eruditos como la obra maestra de Pablo? Mientras que otras epístolas tratan de problemas específicos de las comunidades locales, Romanos va más allá. Presenta una narración completa sobre la condición humana, el plan de salvación y el propósito eterno de Dios. Es como si Pablo hubiera escrito un mapa detallado del viaje espiritual, desde la caída hasta la redención final. Y en este mapa encontramos pistas que conectan con el Apocalipsis, con las profecías del fin de los tiempos y con el papel de Israel en el plan divino. ¿Has estado alguna vez allí? ¿Alguna vez has leído algo viejo y has sentido que, de alguna manera misteriosa, te estaba hablando exactamente a ti, en tu tiempo y en tu realidad? Es esta sensación la que provoca Romans. Lo más impresionante es que Pablo escribió esta carta sin haber estado nunca antes en Roma. Se dirigía a una comunidad que vivía rodeada de lujo, idolatría y persecución, pero también anhelaba esperanza y significado. ¿No parece tan lejos de nosotros hoy? Vivimos en medio de avances tecnológicos, logros grandiosos y al mismo tiempo incertidumbres, crisis y señales cada vez más claras de que el reloj profético avanza. Lo que Pablo reveló en Romanos se vuelve, por lo tanto, más oportuno que nunca. Pero aquí está la parte de la que pocos se dan cuenta. Detrás de las palabras de aliento, las enseñanzas sobre la fe y la gracia, hay un código espiritual que apunta a los días en que vivimos. Cada capítulo, cada argumento, cada declaración de Pablo resuena como un anuncio profético, preparando el camino para lo que está por venir. Y quizás por eso la epístola a los romanos sigue siendo tan estudiada, debatida y venerada a lo largo de los siglos, porque en esencia habla de la justicia de Dios, del poder del Evangelio y de la victoria final sobre el mal. Ahora piensa conmigo, ¿cuántas veces te has preguntado por qué hay tanto sufrimiento en el mundo? ¿O por qué, incluso buscando a Dios, tantas personas todavía se sienten atrapadas en el pecado, la culpa, el miedo? En Romanos, Pablo no solo reconoce estas preguntas, sino que ofrece respuestas que cruzan los límites de la lógica humana. Nos lleva a una comprensión más profunda de la gracia, de esa fuerza transformadora que no solo perdona, sino que restaura y prepara al pueblo de Dios para los eventos finales. O lo que escucharás aquí no es solo historia, sino un viaje espiritual que conecta el ayer, el hoy y el mañana. La epístola a los romanos también habla de un pueblo en particular, Israel, y al tratar con Israel, Pablo nos lleva ante uno de los mayores misterios bíblicos, el papel de la nación en el desarrollo de las profecías del tiempo del fin. ¿Alguna vez te has preguntado
por qué Israel es tan central no solo en la Biblia, sino también en las noticias que leemos casi todos los días. No es una coincidencia. Romanos nos muestra que hay un hilo invisible que conecta el destino de Israel con el destino del mundo entero, y que comprender esto es fundamental para cualquiera que desee discernir los signos de Apocalipsis. Y aquí, una vez más, se revela la relevancia de la carta. No habla solo de teorías espirituales, sino de la práctica diaria, de la transformación interior necesaria para afrontar los tiempos difíciles. En Romanos, Pablo nos llama a renovar nuestras mentes, a resistir las presiones del mundo y a vivir con integridad, incluso cuando todo lo que nos rodea parece desmoronarse. Es un mensaje de valentía, pero también de preparación, porque el fin de los tiempos no será solo una cuestión de eventos externos, sino de cómo cada uno de nosotros estará espiritualmente ante ellos. ¿Ves cómo esta vieja carta se convierte en una guía viviente para el día de hoy? No se trata solo de fe o religión, sino de supervivencia espiritual, de discernimiento y de estar listos para lo que los profetas han anunciado y que se acerca rápidamente. Quédate conmigo hasta el final, porque nos sumergiremos juntos en una narrativa que va mucho más allá de la historia. Y si hasta ahora ya has sentido el peso y la grandeza de lo que estamos hablando, prepárate, porque apenas estamos comenzando. La epístola a los Romanos es como una puerta que se abre a un universo de revelaciones, algunas reconfortantes, otras desafiantes, pero todas completamente transformadoras. Lo que viene después puede cambiar la forma en que ve la Biblia, Apocalipsis e incluso su propia vida. Ahora que hemos abierto esa puerta, es hora de entrar y descubrir lo que realmente se esconde en las páginas de esta poderosa carta. Y mientras nos sumergimos en este viaje a través de la epístola a los Romanos, quiero hacerles una invitación muy especial. Si este tema tiene sentido para ti, si de alguna manera ha despertado algo dentro de tu corazón o te ha planteado preguntas que siempre has llevado, deja aquí en los comentarios lo que más te ha tocado hasta ahora. Puede ser un recuerdo, una pregunta o incluso una experiencia personal que se conecta con lo que estamos explorando juntos. Leo todos los comentarios y es en este espacio de intercambio donde podemos construir una verdadera comunidad de personas que buscan comprender más profundamente las Escrituras y los signos de los tiempos. Y mira, cuando te gusta este video, parece algo pequeño, pero en realidad es enorme. YouTube entiende que este contenido es relevante y comienza a entregarlo a muchas más personas que, como tú, buscan respuestas y una palabra que marque la diferencia en sus vidas. Y si te suscribes al canal, estás diciendo claramente que quieres caminar codo con codo en este viaje, recibiendo cada nuevo contenido que hemos preparado con tanto cuidado para seguir construyendo, animando y despertando tu fe. Su participación aquí es lo que hace que este canal crezca y llegue a más personas con este poderoso mensaje. Es como si cada me gusta, cada comentario y cada suscripción fueran semillas que se esparcen, trayendo esperanza y revelación a lugares a los que nunca hubiéramos imaginado llegar. Entonces, si algo te ha movido tan lejos, no lo guardes solo para ti. Comenta, dale me gusta y suscríbete, porque juntos podemos amplificar aún más el impacto de este mensaje. Y ahora respira hondo, porque lo que viene a continuación nos llevará aún más al corazón de esta carta que cambió la historia de la fe y que quizás está a punto de cambiar también tu forma de ver todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Roma. Solo pronunciar este nombre trae a la mente imágenes de gloria, poder y grandeza. Imagínate caminando por esas amplias calles rodeadas de columnas de mármol, imponentes templos y estatuas de dioses que reflejaban la mentalidad del imperio. El olor de las especias del este se mezclaba con el ruido de los carruajes, el sonido de los soldados marchando
y las voces de los comerciantes que ofrecían sus mercancías en el corazón de la ciudad. Roma era mucho más que una capital. Era el centro neurálgico de una civilización que creía que estaba destinada a dominar el mundo. Allí se tomaron decisiones que impactaron no solo la vida de los romanos, sino también de pueblos lejanos, de culturas diversas, dando forma a destinos enteros. En ese momento, Roma no era solo un lugar físico, sino un símbolo de mentalidad y en poder absoluto. El Senado decidía guerras, coronaba generales, organizaba espectáculos que llenaban los ojos del pueblo de distracciones, mientras que entre bastidores había una incesante contienda por el control y la influencia. Era una sociedad construida sobre la fuerza militar, sobre la disciplina de las legiones, pero también sobre la fragilidad humana de la ambición, la vanidad y el miedo a perder el trono. Y en este ambiente cargado de grandeza y decadencia, el mensaje de Pablo sonaba como algo completamente revolucionario. Porque piénsalo, en medio de tantos dioses tallados en piedra, tantas religiones que se mezclaron dentro del imperio, está la voz de un hombre que no hablaba de mitos, sino de una verdad oculta que superaba la lógica humana. No escribió para conquistar territorios con espadas, sino para transformar corazones con palabras. Es imposible no notar el contraste. Mientras Roma se enorgullecía de su fuerza, Pablo hablaba de debilidad, mientras Roma exaltaba al emperador como un Dios vivo. Pablo anunciaba a un Cristo crucificado que a los ojos humanos había sido derrotado, pero que en realidad había vencido a la muerte y resucitado como Rey de Reyes. Esto fue más que atrevido, fue casi una afrenta directa al sistema. La carta a los romanos llegó cargada de una fuerza que no provenía de los ejércitos, sino de las revelaciones espirituales. Imagina el impacto de este mensaje en una ciudad acostumbrada a ser el centro de atención, donde todos creían que el futuro del mundo giraba en torno a sus muros. Y de repente, Pablo escribe algo que desplaza este centro, mostrando que no era Roma quien controlaba el destino de la humanidad, sino un Dios soberano, invisible a los ojos, pero que gobernaba sobre todo y sobre todos. Roma respiraba política, cultura y religión. Era un escenario donde cada gesto tenía un significado. En los teatros, los espectáculos mostraban la grandeza del arte y al mismo tiempo la crueldad del entretenimiento que se alimentaba del dolor de gladiadores y esclavos. En las plazas, los filósofos discutían la verdad, el bien y el mal, pero siempre dentro de una visión humana limitada. En los templos, la devoción a los dioses era parte de la rutina, como si fuera imposible que existiera la vida sin la bendición de Júpiter, Venus o Marte. Dentro de este escenario, el mensaje de Pablo fue como una llama encendida en profunda oscuridad, trayendo una luz que no podía ser extinguida por la tradición o el poder político. Y es interesante notar cómo Pablo no escribió solo a un pequeño grupo, escondido en reuniones secretas. Sabía que cuando llegara a Roma, sus palabras resonarían por los pasillos del imperio. El apóstol no hablaba solo de la fe personal, sino de una transformación que tenía el potencial de trastornar la mentalidad de toda una sociedad. Esto muestra cuánto va Romanos más allá de una carta devocional. Fue un manifiesto que desafió la misma estructura de poder que sostenía el imperio. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque cuando pensamos en Roma como el corazón del imperio, debemos entender que este corazón latía a diferentes ritmos para cada capa de la sociedad. Los senadores vivían rodeados de lujos, tomaban decisiones que cambiaban el curso de las batallas y provincias enteras. Los comerciantes soñaban con riquezas y oportunidades, mientras que los esclavos vivían a la sombra de la sumisión, sosteniendo silenciosamente la máquina imperial. Esta flagrante
Desigualdad formaba parte del tejido social romano, y es precisamente en este ambiente donde el mensaje del Evangelio llegó como noticia radical. Ante Dios, no había distinción entre judíos, griegos, romanos, esclavos o libres. ¿Te das cuenta de la magnitud del impacto? Esta no era solo una palabra de consuelo religioso, sino una idea que podría desmantelar las estructuras más profundas de la sociedad. Decir que todos eran igualmente pecadores e igualmente alcanzados por la gracia era impensable para aquellos que creían en la rígida jerarquía del imperio, y aún más audaz fue afirmar que la verdadera ciudadanía no estaba en Roma, sino en el reino de Dios. Fue como arrancar el suelo de debajo de los pies de una civilización que se enorgullecía de sus logros y su gloria eterna. Roma, con toda su riqueza cultural, era también un lugar de contradicciones. Mientras producía arte, filosofía y arquitectura, también se basaba en la explotación, la violencia y la naidolatría. El Coliseo, símbolo de la grandeza romana, fue también escenario de sangre, donde se sacrificaron vidas en nombre del espectáculo. Esa era la mentalidad dominante, poder por encima de todo. Y es en este contexto que la epístola a los romanos se destaca como una invitación a una mentalidad diferente, a una transformación radical. Pablo no solo ofreció consuelo, sino que ofreció una nueva forma de vivir, una nueva forma de ver el mundo, basada en la fe, la gracia y la esperanza de un futuro que dependía no de la fuerza del imperio, sino del cumplimiento de las promesas divinas. Y lo más fascinante es darse cuenta de que esta carta sigue viva hoy precisamente porque toca temas que aún forman parte de nuestra realidad. Piense, ¿cuántas veces nuestra sociedad no repite también el patrón romano? Vivimos rodeados de logros tecnológicos, de discursos de poder y éxito, pero, entre bastidores, todavía nos enfrentamos a la desigualdad, la injusticia y las crisis de significado. Lo que Pablo escribió para Roma en 1900. La práctica también nos habla a nosotros. Vio más allá de las apariencias, más allá de la aparente gloria del imperio, y mostró una verdad que sigue resonando. Ningún sistema humano, por poderoso que parezca, tiene la última palabra sobre el destino de la humanidad. Es esta tensión entre lo visible y lo invisible, entre el poder humano y el plan divino, lo que hace que los romanos sean tan relevantes. La carta nos invita a salir de la superficialidad, a cuestionar la mentalidad dominante y a buscar una transformación genuina. No es solo un texto religioso, sino un llamado a la renovación, una revelación que agita la forma en que pensamos, sentimos y decidimos. Y quizás esa es exactamente la razón por la que, hasta el día de hoy, tiene tanto impacto en quienes se abren para recibirla. Paulo. Este nombre por sí solo tiene un peso inmenso en la historia de la fe, pero no siempre fue así. Antes de ser reconocido como apóstol, como predicador incansable y como autor de algunas de las cartas más impactantes jamás escritas, se le conocía con otro nombre, Saulo de Tarso, un hombre brillante, criado en la más estricta tradición judía, formado bajo las enseñanzas de los maestros más respetados, celoso de la ley, convencido de que defendía la verdad, persiguiendo a los seguidores de Jesús. Es casi imposible de imaginar, pero este mismo hombre que escribió palabras de amor, gracia y esperanza en Romanos fue temido una vez como un perseguidor implacable de los cristianos. Lo que hace que el viaje de Pablo sea tan fascinante es precisamente este contraste. Detrás de escena de la historia, vemos a un hombre que creía que tenía razón, que tomaba decisiones basadas en convicciones que, para él, eran inquebrantables. Saulo creía que los discípulos de Jesús representaban una amenaza para la pureza de la fe judía, por lo que, con autoridad oficial, persiguió, arrestó e incluso aprobó sus muertes.
Era, a los ojos de muchos, el defensor de la tradición, alguien dispuesto a sacrificarlo todo para proteger lo que creía que era la verdad. Pero la gran revelación es que, en el fondo, Saulo estaba luchando contra Dios mismo. Y aquí viene una de las mayores transformaciones de la historia. La escena es casi cinematográfica. De camino a Damasco, con documentos oficiales en la mano y el corazón lleno de furia, Saulo es sorprendido por una luz tan intensa que lo tira al suelo. Una voz resuena desde el cielo preguntando: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Esa experiencia sobrenatural no fue solo un encuentro con Jesús resucitado, fue el punto de ruptura entre la vieja mentalidad y el comienzo de un nuevo camino. Saulo, el perseguidor, se transforma en Pablo, el apóstol. El impacto de este momento fue tan profundo que cambió no solo el curso de su vida, sino también el destino de millones de personas a lo largo de los siglos. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque esta transformación no fue un detalle aislado, sino una poderosa revelación sobre cómo actúa Dios. Si incluso Pablo pudo cambiar radicalmente su vida, cualquiera puede hacerlo. Este es el detonante emocional que recorre su historia y nos llega hasta el día de hoy. ¿Cuántas veces nos aferramos también a certezas, a convicciones que creemos que son absolutas, pero que en realidad nos ciegan a la verdad mayor? Pablo es el ejemplo vivo de que nadie está fuera del alcance de la gracia. La luz que lo derribó en el camino a Damasco no solo cegó sus ojos físicos por unos días, sino que abrió su visión espiritual para ver más allá de las apariencias, más allá de las tradiciones, más allá del orgullo humano. El viaje de Pablo es una de las mayores pruebas de que la verdadera transformación comienza en el interior. No importa cuán rígida sea la mentalidad, cuán firmes parezcan las convicciones o cuán profundas sean las cicatrices del pasado. Cuando la gracia de Dios entra en juego, todo puede ser reescrito. Y eso es lo que hace que su historia sea tan poderosa para nosotros. No se trata solo de un hombre del primer siglo, se trata de cualquiera de nosotros que alguna vez se haya sentido atado por viejas costumbres, viejas decisiones, viejas verdades ocultas que nos impiden avanzar. Pablo pasó de perseguidor a perseguido. De alguien que quitó vidas en nombre de la religión a alguien que estaba dispuesto a dar su propia vida por el mensaje de Cristo. Este giro radical muestra que el verdadero cambio no ocurre por la fuerza humana, sino por el impacto de un encuentro real con lo divino. Y es precisamente este cambio de mentalidad lo que hace que su voz sea tan relevante hasta el día de hoy. Cuando leemos Romanos, no solo estamos viendo hermosas palabras escritas con elocuencia, nos enfrentamos a las revelaciones de alguien que ha experimentado de primera mano lo que significa ser rescatado, perdonado y llamado a un propósito mayor. Detrás de escena de esta transformación también vemos coraje. Pablo no borró su historia como perseguidor, la reconoció y usó su propia experiencia como testimonio. Esto nos enseña algo esencial. Nuestro camino, con todos sus errores y caídas, puede convertirse en el escenario de las mayores revelaciones de Dios. Lo que una vez fue una fuente de vergüenza puede convertirse en un instrumento de esperanza para otros. Pablo habló con autoridad porque vivió en la práctica lo que anunció. Conocía el peso de la culpa, pero también conocía la libertad de la gracia. Cuando Pablo escribe sobre la justificación, por la fe, el poder de la gracia y la novedad en Cristo, no está tratando con teorías abstractas, está compartiendo la misma transformación que lo liberó. Sus palabras están cargadas de autenticidad, porque nacen de un corazón que ha sido roto, reconstruido y enviado a la misión. Y quizás esto es exactamente lo que hace que millones de personas se identifiquen con su mensaje hasta el día de hoy. Ahora,
Piense conmigo, ¿cuántas personas hoy creen que no hay salida? ¿Cuántos cargan con culpas, miedos e historias que parecen irreversibles? Paulo nos muestra que lo imposible puede suceder, que las decisiones equivocadas pueden resignificarse, que un pasado marcado por el dolor puede convertirse en un viaje de impacto. Esta es la belleza de la gracia. No se trata solo de un hombre que cambió su nombre, sino de un Dios que cambia de destino. Y es curioso notar cómo, después de su experiencia en Damasco, Pablo no llegó a ser perfecto de la noche a la mañana. Enfrentó desafíos, rechazos, persecuciones e incluso conflictos internos, pero cada paso de su caminar reforzó el poder de esa revelación inicial. La vida con Cristo es un proceso de transformación continua. Nos recuerda que no tenemos que esperar a ser impecables para ser usados. Solo debemos estar dispuestos a permitir que la luz de Dios nos guíe, incluso cuando todavía tenemos cicatrices. Esta es una de las verdades más liberadoras que nos ofrece la historia de Pablo. Porque si incluso el que fue el mayor perseguidor de la iglesia pudo convertirse en su mayor defensor, no hay límites a lo que Dios puede hacer a través de nosotros. Y es precisamente esta certeza la que da tanta fuerza a su testimonio, haciendo que su voz sea atemporal, relevante y profundamente necesaria en cualquier época. Escribe allí: yo también estoy en este viaje. La epístola a los Romanos es uno de esos textos que parece tener un peso diferente. Entre todas las cartas escritas por Pablo, se destaca como si hubiera sido forjada en un nivel más profundo, casi como si hubiera sido moldeada para atravesar generaciones sin perder su relevancia. Muchos eruditos lo llaman la Carta Magna del cristianismo. Y ese título no es una exageración. No es una instrucción pastoral más, ni se limita a corregir problemas de una comunidad específica, como es el caso de las otras cartas de Pablo. Romanos es un tratado, una revelación amplia, donde el apóstol recoge los fundamentos de la fe y los presenta como un fundamento sólido, capaz de sostener no solo a los cristianos de entonces, sino a todos los que vendrían después. Lo que hace que esta carta sea tan única es precisamente la profundidad con la que aborda temas que hasta el día de hoy son fundamentales para cualquiera que busque comprender el propósito de la vida. En Romanos, Pablo no escribe solo como un maestro o líder espiritual, sino como alguien que decodifica una verdad oculta, revelando lo que una vez pareció estar oculto en las sombras. Habla de la fe, la salvación y la justicia divina de una manera que va más allá de lo teórico. Es como si estuviera abriendo las cortinas de un escenario y permitiéndonos ver el trasfondo del plan de Dios para la humanidad. Mientras que en otras epístolas Pablo responde a crisis ocasionales, en Romanos construye un cuadro completo, casi como si estuviera escribiendo un manual de comprensión espiritual. El impacto de esto es enorme, porque el lector no solo se enfrenta a consejos prácticos, sino también a un viaje intelectual y espiritual que cambia mentalmente. Es una carta que te obliga a pensar, a reflexionar, a enfrentarte a preguntas que van desde el origen del pecado hasta la promesa de la glorificación. Cada línea parece tener una densidad, una intención de llevar la mente más allá de lo ordinario. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque cuando decimos que Romanos es diferente de todas las demás cartas, no solo estamos alabando el estilo literario o la forma elocuente en que Pablo escribe, estamos reconociendo que en él encontramos la esencia del Evangelio presentado de manera estructurada, casi como si fuera un edificio sólido construido piedra a piedra. Pablo comienza mostrando la condición humana, revelando cómo todos, sin excepción, están bajo pecado. Y luego continúa explicando cómo la justicia de Dios se manifiesta a través de la fe en Jesucristo. Esta progresión no es accidental, es intencional y crea un flujo que lleva al lector a una experiencia de transformación.
Es imposible pasar por Romanos sin sentir el choque de la realidad que impone. Pablo nos pone frente al espejo y nos hace enfrentar lo que a menudo preferimos ignorar: nuestra incapacidad para lograr la justicia por nuestra cuenta. Desmonta cualquier ilusión de que la religiosidad o las buenas obras puedan salvarnos. Y es en este punto donde la carta revela su fuerza, porque al mismo tiempo que muestra la gravedad de nuestra condición, abre la puerta a la esperanza. Es como estar en un túnel oscuro y de repente ver una luz que crece para llenarlo todo. Esta revelación no es solo una explicación teológica, es una invitación a una novedad. Al leer Romanos, el corazón es desafiado a dejar de lado las viejas creencias, a cuestionar las decisiones que parecían incuestionables y a abrirse a una verdad mayor, una verdad que te hace libre. No es un texto que se pueda leer solo con los ojos, sino con toda el alma. Tiene un impacto porque no permite la neutralidad, o te resistes y tratas de mantener el control, o te rindes y permites que ese mensaje cambie tu vida. Lo curioso es que Romanos también muestra cuán justo es Dios y al mismo tiempo misericordioso. Esta tensión entre la justicia y la gracia recorre toda la carta. Pablo no minimiza la gravedad del pecado, pero tampoco la desesperanza tiene la última palabra. Presenta la salvación como un don gratuito, accesible a todos, independientemente de su origen, estatus o pasado. Esto, en un mundo como el de Roma, lleno de jerarquías y divisiones sociales, fue un mensaje revolucionario, y hasta el día de hoy sigue siéndolo. Detrás de escena de esta carta, podemos imaginar a Pablo, consciente de la responsabilidad de escribir algo que no solo sería para un grupo específico, sino para una iglesia que estaba en el centro del imperio y que inevitablemente influiría en todo el futuro del cristianismo. Quizás es por eso que Romanos tiene este carácter comprensivo, como si fuera una declaración universal. Sabía que sus palabras cruzarían fronteras y llegarían a lugares que él mismo nunca visitaría. Es por eso que Romanos no puede reducirse a un texto de época. Es atemporal porque habla de cuestiones eternas, la lucha entre el bien y el mal, el dilema de la humanidad frente a la santidad de Dios, la necesidad de redención, la transformación que solo puede ocurrir cuando la fe ocupa un lugar central en nuestras decisiones. Cada capítulo lleva una capa de revelaciones que juntas forman una visión completa de la obra de Cristo y el futuro prometido de aquellos que creen. Y quizás lo más sorprendente es que Pablo no solo estaba enseñando doctrina al escribir esta carta, estaba compartiendo su propia experiencia de alguien que conocía la oscuridad del orgullo y fue rescatado por la luz de la gracia. Romanos es diferente porque es personal y al mismo tiempo universal. Es íntimo pero también colectivo. Es una carta que llega tanto al corazón como a la mente, tanto a la emoción como a la razón. Al sumergirnos en él, nos damos cuenta de que no se trata solo de instrucción, sino de transformación. Romanos deja espacio para que cada lector se reconozca a sí mismo en la trama. El pecador que necesita perdón, el ser humano que busca significado, el espíritu que anhela algo más grande que las circunstancias. Es como si cada palabra estuviera escrita no solo para los romanos del primer siglo, sino para mí y para ti, aquí y ahora. Y esto nos lleva a una reflexión inevitable. Si Romanos se llama Carta Magna del cristianismo, no es porque sea un texto hermoso o bien construido, sino porque lleva en sí el corazón del Evangelio. Es a la vez fundamento y revelación, verdad oculta e impacto directo, instrucción práctica y viaje espiritual. Quien entra en contacto con esta carta no sale igual. Cuando abrimos la epístola a los romanos, rápidamente nos damos cuenta de que Pablo no estaba interesado solo en dar consejos prácticos o palabras momentáneas de aliento. Se centra en las grandes preguntas de la existencia,
aquellas que resuenan en las profundidades de cualquier ser humano. Preguntas que no pertenecen solo al pasado, sino que continúan latiendo hoy con la misma intensidad. ¿Cómo somos salvos? ¿Por qué sufrimos? ¿Cuál es el verdadero papel de la ley y la gracia? Son dilemas que atraviesan culturas, tiempos y mentalidades, y Pablo, inspirado por una sabiduría que trasciende la lógica humana, está dispuesto a afrontarlos con una claridad sorprendente. Piense en el peso de estos temas. El mundo romano, lleno de dioses, rituales y sacrificios, ofrecía múltiples respuestas, pero ninguna que resolviera realmente la angustia del alma. Detrás de escena de la vida cotidiana, detrás del lujo y la grandeza del imperio, había hombres y mujeres que tenían profundas dudas. ¿Tenía la vida un propósito mayor? ¿Había alguna garantía de justicia más allá de las incertidumbres de la política y las legiones forzadas? Lo que Pablo presenta en Romanos no es solo una nueva doctrina, sino una revelación que corta como una cuchilla, separando el engaño de la verdad oculta. Y la cuestión de la salvación es quizás la más urgente de todas. ¿Cómo encontrar la paz para el alma en un mundo marcado por la injusticia, las guerras y las desigualdades? Pablo responde con firmeza. No es por la fuerza humana, no es por la obediencia ciega a la ley, ni por el intento de ganar mérito ante Dios. La salvación, declara, viene por la fe en Cristo. Es un regalo gratuito, ofrecido a todos, independientemente de su origen, posición o pasado. Esta declaración desafió la mentalidad religiosa de la época y continúa desafiando la nuestra hasta el día de hoy. Después de todo, ¿cuántas veces todavía tratamos de buscar aceptación a través de reglas, actuaciones o decisiones que nos ponen en un ciclo de frustración? Otra pregunta poderosa que plantea Romanos es, ¿por qué sufrimos? Esta es una pregunta que toca a todos, sin excepción. Desde el tiempo de Pablo hasta nuestros días, el sufrimiento sigue siendo un misterio difícil de aceptar, pero la carta muestra que el sufrimiento no es un signo de abandono, sino parte de un viaje que puede llevarnos a la transformación. Pablo escribe que la tribulación produce perseverancia, la perseverancia produce experiencia y la experiencia produce esperanza. En otras palabras, el sufrimiento, cuando se pone a la luz de la fe, deja de ser un fin en sí mismo y se convierte en un instrumento para configurar el futuro, para fortalecer la esperanza y para revelar una perspectiva que va más allá de las circunstancias visibles. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque cuando Pablo habla sobre el papel de la ley y la gracia, está tocando el corazón del conflicto humano. La ley, con sus mandamientos y requisitos, muestra nuestra incapacidad. Es como un espejo que expone quiénes somos realmente. Pero la gracia llega como la respuesta definitiva, no solo cubriendo nuestras deficiencias, sino ofreciendo una nueva identidad. No es solo el perdón, es la renovación. No es solo un alivio momentáneo, sino un cambio de mentalidad que nos libera de vivir atrapados en ciclos de culpa y miedo. Esta es una de las revelaciones más impactantes de Romanos. La gracia no es licencia para permanecer en el error, sino poder para vivir una vida transformada. Estas grandes preguntas que Pablo responde no son solo teológicas, son profundamente existenciales. ¿Cómo nos salvamos? ¿Por qué sufrimos? ¿Qué significa todavía la ley para nosotros? Fíjate en cómo siguen resonando en nuestras conversaciones, en nuestras dudas más íntimas, en nuestros momentos de silencio. Quizás tú mismo te hayas preguntado algo similar. Estas son las mismas preguntas que muchos de nosotros hacemos. Todavía lo hacemos hoy, porque tocan el núcleo de nuestro viaje. Queremos entender de dónde venimos, hacia dónde vamos y qué significa vivir con propósito en medio de tanta incertidumbre. El impacto de Romanos radica precisamente en esta capacidad de ofrecer respuestas que no envejecen.
Cuando Pablo habla de salvación, sufrimiento y gracia, no se limita al entorno romano. Habla con cualquiera que alguna vez se haya sentido perdido, agraviado o incapaz. La profundidad de esta carta radica en recordarnos que la vida no se trata solo de sobrevivir, sino de descubrir la verdad que da sentido a todo. Es como si Pablo estuviera en diálogo con el alma, no solo con la mente. Nos lleva a darnos cuenta de que, en el fondo, lo que buscamos no es solo explicación, sino transformación. Y esto crea una invitación irresistible: dejar de lado la pretensión de controlarlo todo y abrazar una fe que nos lleve más allá de lo visible. No es una decisión fácil, porque requiere romper barreras internas, revisar viejas decisiones, cuestionar creencias que llevamos como certezas, pero es un llamado real, lleno de revelaciones que pueden cambiar el curso de una vida. Con cada capítulo, Romanos nos desafía a salir de la superficie y sumergirnos más profundamente, enfrentándonos a preguntas que preferiríamos evitar, pero que, cuando se responden, se convierten en claves para la libertad. Escribe allí: yo también estoy en este viaje. Cuando Pablo escribe a los romanos, no deja lugar a confusión. Es como si nos hubiera puesto delante un mapa espiritual cuidadosamente dibujado, donde cada paso del camino de la fe se revelaría con claridad y profundidad. No habla de manera vaga, no lanza conceptos sueltos. Por el contrario, construye una narrativa lógica, casi como un tribunal, donde el culpable es toda la humanidad, y el veredicto de Dios se expone de manera incontestable. Primero, presenta la realidad del pecado, mostrando que todos, sin excepción, están bajo la misma condición, separados de la gloria divina. Esta comprensión es difícil, porque destruye las ilusiones que muchos albergan de que pueden ganar la aprobación de Dios con buenas obras o rituales religiosos. Es como si Pablo rasgara el velo de la autosuficiencia humana y nos pusiera ante la verdad desnuda. Por nosotros mismos no hay salida. Pero es precisamente en este escenario de condena universal que la gracia se vuelve aún más extraordinaria. Pablo presenta la justificación como la segunda etapa de este plan divino. La palabra puede sonar técnica, pero su significado es revolucionario. Somos declarados justos no porque lo merezcamos, sino porque Cristo, con su muerte y resurrección, asumió la culpa que era nuestra. Es como si un juez, después de probar que eres culpable, se levantara de su silla, se quitara la toga y se pusiera en tu lugar, pagando la pena a tu favor. Esa es la fuerza de la justificación. No es una teoría lejana, es una decisión que cambia por completo la realidad espiritual de quienes creen. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque después de la justificación, Pablo nos lleva a la santificación. Y aquí hay un detalle que muchos olvidan. La salvación no es solo un acto único, también es un proceso. La santificación es el camino diario de transformación, donde la gracia que nos ha llegado comienza a moldearnos, purificarnos, enseñarnos a vivir de manera diferente. No es la perfección inmediata, sino el crecimiento continuo. Es aprender a pensar con una nueva mentalidad, a tomar decisiones alineadas con el propósito de Dios, experimentar una vida marcada por la presencia del Espíritu. Pablo describe este proceso como una renovación constante, un dejar ir lo viejo y abrazar lo nuevo, hasta que cada área de la vida refleje el carácter de Cristo, y no se detiene ahí. El viaje presentado en Romanos culmina en la glorificación. Este es el destino final de la humanidad redimida: participar en la plenitud de la vida eterna, libre de pecado, dolor y muerte. La glorificación no es solo una idea abstracta, sino una promesa concreta de que el sufrimiento presente no será la última palabra. Es la esperanza de que todo será restaurado, que toda la creación será liberada de la corrupción
y que los hijos de Dios brillarán en su verdadera identidad. Esta perspectiva amplía horizontes y nos ayuda a ver más allá de las limitaciones de la hora. Lo más fascinante de esta lógica divina es cómo encaja tan perfectamente. Del pecado a la justificación, de la santificación a la glorificación, vemos un complot que no podría haber sido ideado por la mente humana. Es una revelación que muestra no solo lo que Dios hace por nosotros, sino quién es Él, justo y misericordioso, santo y amoroso, juez y salvador. Este equilibrio es lo que hace que Romanos sea tan impactante. Pablo no solo está construyendo una teoría, está presentando el plan de Dios en su totalidad, un plan que responde a nuestra angustia más profunda y nos ofrece un futuro de esperanza. Es imposible no sentir el peso de este mensaje, porque en el fondo, cada etapa de este proceso toca directamente áreas de nuestra vida. Cuando habla del pecado, vemos reflejadas nuestras faltas, nuestras desviaciones, nuestras verdades ocultas que a menudo ocultamos incluso de nosotros mismos. Cuando habla de la justificación, nos enfrentamos a la realidad de que no necesitamos llevar este peso solos, porque ya ha sido puesto sobre los hombros de Cristo. La santificación, a su vez, nos llama a la responsabilidad de vivir de manera diferente, de permitir que la gracia se vuelva práctica en nuestras elecciones, nuestras palabras y nuestras actitudes. Y la glorificación nos recuerda que todo esto no es en vano, porque hay un destino final preparado para los que perseveran. Este plano no es solo religioso, es existencial. Da forma a nuestra forma de ver la vida, de lidiar con las dificultades, de interpretar el mundo que nos rodea. Redefine los valores, cambia la mentalidad, invita a una transformación que comienza dentro y se manifiesta fuera. Y cuando entendemos esta progresión, nos damos cuenta de que el mensaje de Romanos no es fragmentado, sino coherente, como una sinfonía que avanza hacia el clímax. Y todo esto apunta a algo mucho más grande, el destino final de la humanidad. Porque en última instancia, Romanos no habla solo de individuos, sino de toda una creación que gime en expectación, esperando la revelación completa de lo que Dios está construyendo. Pablo nos muestra que la historia no se mueve al azar, sino hacia un desenlace glorioso, donde la justicia y la misericordia se encontrarán definitivamente. Esta revelación no es solo información, es esperanza viva que sostiene en medio del dolor y da valor para continuar el camino. Cuando llegamos a los capítulos 9, 10 y 11 de la Epístola a los Romanos, encontramos uno de los pasajes más intrigantes y al mismo tiempo más profundos de toda la carta. Pablo, después de hablar sobre el pecado, la justificación, la santificación y la glorificación, profundiza en un tema que toca directamente el corazón de la escatología, el papel de Israel en la historia y el destino final de la humanidad. No es un detalle periférico, sino una revelación central que conecta pasado, presente y futuro. Pablo derrama su corazón con dolor y emoción, diciendo que incluso estaría dispuesto a ser separado de Cristo si eso pudiera significar la salvación de su pueblo. Esta intensidad revela cuánto vio la importancia de Israel dentro del plan de Dios. Lo que Pablo deja claro es que la historia de Israel no terminó en el Antiguo Testamento, ni terminó en el momento en que muchos rechazaron al Mesías. Por el contrario, Romanos 9 al 11 muestra que Israel sigue siendo una parte fundamental de la narrativa divina. Dios no rechazó a su pueblo, sino que lo incluyó en un proceso más amplio, donde incluso el rechazo temporal se convirtió en un camino para que la salvación llegara a los gentiles. Es como si Pablo nos estuviera mostrando el detrás de escena de un plan que parecía incomprensible. A medida que Israel se endurecía, las puertas del Evangelio se abrían a todas las naciones.
Esta revelación no solo explicaba los dilemas del primer siglo, sino que también señalaba el futuro. Pablo habla de un misterio y usa precisamente esa palabra. Un misterio que rodea la restauración de Israel y su reconciliación con Dios en los últimos tiempos. Describe una trama que no puede leerse solo a través de los ojos de la historia, sino que debe interpretarse con los ojos de la profecía. El endurecimiento parcial de Israel, dice, durará hasta que entre la plenitud de los gentiles. Esta frase está cargada de impacto porque sugiere un hito en el tiempo, un punto de inflexión en el que la balanza de la historia se inclina nuevamente hacia Israel. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque cuando pensamos en el papel de Israel, en las profecías del tiempo del fin, estamos tratando con algo que va más allá de la geopolítica o la historia cultural. Estamos ante un hilo espiritual que percorrige la Escritura. Desde los antiguos profetas hasta las palabras de Jesús y los relatos del Apocalipsis, Israel aparece como un actor clave, como escenario y como signo. El mero hecho de que Israel regresara a su tierra después de siglos de dispersión ya es visto por muchos como una de las mayores confirmaciones proféticas de nuestro tiempo. Y Pablo, al escribir Romanos, ya anticipó que la historia de este pueblo sería inseparable de la consumación de los planes divinos. Esta conexión entre Israel y los gentiles muestra que el plan de Dios no está fragmentado, sino interconectado. El evangelio que llegó a las naciones no anuló a Israel, sino que dejó espacio para que todo el mundo tuviera acceso a la promesa. Y al mismo tiempo, la futura restauración de Israel será como una explosión de vida para la humanidad. Pablo incluso usa esta imagen. Si su rechazo significaba la reconciliación para el mundo, ¿cuál será su aceptación sino la vida de entre los muertos? Esta es una de las declaraciones más fuertes sobre el impacto global de la restauración de Israel. Es imposible no relacionar esto con las profecías del fin de los tiempos. El Apocalipsis habla de Jerusalén como el centro de eventos decisivos. Los profetas señalaron un momento en que las naciones se volverían contra Israel, pero también un momento en que Dios intervendría sobrenaturalmente en nombre de su pueblo. Cuando Pablo habla de este misterio en Romanos, está conectando todas estas líneas, mostrando que Israel no puede ser olvidado ni reemplazado. Se erige como un termómetro profético, una señal viva de que la historia se está moviendo hacia un resultado anunciado. Y esto tiene un impacto directo en la forma en que interpretamos el presente. Cuando miramos a Israel hoy, a su existencia en medio de tantas tensiones, a su papel en los titulares mundiales, debemos recordar que hay algo mucho más grande detrás de escena. No se trata solo de política, territorio o conflicto armado. Es la realización de una trama que se reveló hace siglos y que se está desarrollando ante nuestros ojos. Romanos 9 al 11 nos ayuda a entender que incluso cuando parece que Israel ha sido dejado de lado, en realidad está siendo preservado para el cumplimiento final de las promesas que involucran a toda la humanidad. Y aquí hay un detalle que hace que este tema sea aún más fascinante. Pablo dice que el llamado y los dones de Dios son irrevocables. Esto significa que, por mucho que Israel no reconozca al Mesías en su primera venida, no anula el pacto que Dios hizo con los patriarcas. Este compromiso permanece, porque Dios no se retracta de su palabra. Esto saca a la luz una verdad oculta que a menudo preferimos ignorar. La fidelidad de Dios no depende de la fidelidad humana. Él es consistente, incluso cuando fallamos. Y esta fidelidad es precisamente la base de nuestra esperanza, tanto para Israel como para todos nosotros. Cuando ponemos esto dentro del escenario escatológico, vemos cómo todo se conecta. La venida de la plenitud de los gentiles, el despertar de Israel,
El regreso de Cristo y la consumación de la historia son partes del mismo viaje. Romanos no solo habla de temas teológicos, sino que nos invita a ver el impacto real de estas revelaciones en la forma en que interpretamos los tiempos en que vivimos. Esta carta nos muestra que la profecía no es un enigma lejano, sino una lente que da sentido al presente y nos prepara para el futuro. A medida que profundizamos en la epístola a los romanos, nos damos cuenta de que no se limita a grandes reflexiones teológicas o revelaciones escatológicas. Lo que lo hace aún más poderoso es la forma en que desciende al nivel de la vida cotidiana, tocando áreas prácticas de la vida. Pablo no estaba interesado en escribir solo para eruditos o líderes religiosos, sino para hombres y mujeres comunes que enfrentaban dilemas, tentaciones, presiones sociales y batallas internas. Aquí es donde encontramos una de las claves más transformadoras de la carta: la renovación de la mente. Declara que no debemos conformarnos a este mundo, sino ser transformados por la renovación del entendimiento. Esta frase, que parece sencilla, lleva toda una revolución en su interior. La mentalidad es el campo de batalla donde tienen lugar muchas de nuestras luchas. El enemigo no necesariamente necesita arrestar nuestros cuerpos si puede aprisionar nuestros pensamientos. Pablo lo sabía y, por lo tanto, coloca la renovación de la mente en el centro del proceso de santificación. Es en este punto que Romanos deja de ser solo un texto inspirador para convertirse en un manual práctico de supervivencia espiritual. Este cambio de mentalidad no ocurre automáticamente. Requiere decisiones diarias, requiere confrontar verdades ocultas en nosotros mismos, requiere coraje para dejar atrás viejos patrones y abrazar una nueva forma de ver el mundo. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque cuando hablamos de santidad, muchos todavía la ven como algo lejano, casi inalcanzable, restringido a figuras perfectas. Pero en Romanos, Pablo presenta la santidad no como una meta imposible, sino como un estilo de vida, un proceso continuo de transformación. Él no nos llama a ser impecables de un momento a otro, sino a vivir en integridad, permitiendo que el Espíritu de Dios moldee nuestras elecciones. Esto significa resistir al mal en todas sus formas, no solo en las grandes tentaciones, sino también en las pequeñas decisiones cotidianas que, sumadas, forman el carácter. Y es imposible no notar cuán actuales son estas instrucciones de cara a los días que estamos viviendo. Vivimos rodeados de distracciones, de presiones que nos empujan a vivir de acuerdo con normas que a menudo no reflejan los valores eternos. Las redes sociales, el consumismo, la búsqueda desenfrenada de aprobación, todo esto forma una atmósfera que da forma a comportamientos y mentalidades. Romanos nos desafía precisamente a no conformarnos con este sistema, a no aceptar pasivamente el molde que el mundo trata de imponer, sino a buscar la verdadera transformación. Esta batalla espiritual no es solo contra las fuerzas externas, sino también contra lo que todavía insiste en permanecer dentro de nosotros: el orgullo, el miedo, la incredulidad, las heridas no resueltas. Todo esto puede convertirse en armas en manos del enemigo si no se confronta con la verdad del Evangelio. Pablo no trata la guerra espiritual como algo mista y distante, sino como una realidad presente que requiere vigilancia y constancia. El Enos nos recuerda que el mal puede tratar de seducirnos, pero que el poder de Dios es mayor y que la gracia nos permite resistir. Y esta resistencia no solo se compone de negaciones, sino de sustituciones. Pablo muestra que no es suficiente rechazar el mal, es necesario abrazar el bien. No se trata solo de decir no a ciertas actitudes, sino de decir sí a una nueva forma de vivir, centrada en el amor, la justicia, la fe. Es por eso que Romanos no es solo teoría, sino práctica.
Él nos enseña a ofrecer nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, en otras palabras, a transformar cada aspecto de la vida en una expresión de adoración. Este llamado es desafiante, pero también liberador, porque, en el fondo, todos buscamos vivir con propósito. Buscamos encontrar un sentido que vaya más allá de las rutinas agotadoras y las presiones externas. Romanos nos recuerda que la verdadera transformación no viene de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. Es un cambio profundo que comienza en la mente, invade el corazón y se desborda en actitudes. Esta es la esencia de la guerra espiritual, permitir que la luz de la verdad penetre en las áreas más oscuras de nuestras vidas y nos lleve a un nuevo camino. Y cuando pensamos en ello, vemos cuánto continúan resonando esas palabras hoy, frente a tantas incertidumbres, crisis y signos de un mundo que se derrumba. Vivir en santidad y resistir al mal no es solo una cuestión de fe, sino de supervivencia espiritual. Es un llamado a mantenerse firme, incluso cuando todo a tu alrededor parece desmoronarse. Es la certeza de que, aunque la batalla sea intensa, no estamos solos, porque también nos sostiene la misma gracia que nos justificó. Escribe allí: yo también estoy en este viaje. Cuando miramos de cerca la epístola a los romanos, comenzamos a darnos cuenta de que no se limita a tratar solo con el presente del primer siglo. Pablo, al escribir, está construyendo una base sólida para que la Iglesia comprenda no solo la realidad inmediata, sino también los grandes eventos que aún estaban por venir. Es como si cada uno de sus argumentos fuera una obra de teatro que luego encajaría perfectamente con las visiones revelado en el libro de Apocalipsis. Los dos textos dialogan en silencio, como si fueran capítulos diferentes de la misma narración, sacando a la luz la verdad oculta sobre el destino de la humanidad. Romanos nos muestra que la justicia de Dios no puede separarse de su plan de redención. Pablo habla de un juicio universal, de todos igualmente bajo, impecado, y señala la necesidad de la salvación por la fe. Apocalipsis, a su vez, revela el escenario final de ese juicio, cuando cada nación, cada rey y cada individuo se presentarán ante el trono del Cordero. Lo que aparece en Romanos como fundamento teológico, en el Apocalipsis se manifiesta como una realidad escatológica. Esta conexión es fascinante porque muestra que la carta de Pablo no es solo sobre la salvación individual, sino también sobre la consumación colectiva del plan divino. Ahora, quiero profundizar aún más en este tema, porque cuando Pablo habla en Romanos de la ira de Dios que se revela contra toda injusticia humana, está anticipando el lenguaje que Juan usaría más tarde para describir los sellos, las trompetas y las copas de ira en el Apocalipsis. Es el mismo tema expresado en diferentes dimensiones. En Romanos vemos el diagnóstico. El mundo entero está bajo el poder del pecado y necesitaba la intervención divina. En Apocalipsis vemos la ejecución final de ese veredicto, los juicios que caen sobre la humanidad rebelde que culminan en el gran trono blanco. Pero no es solo el juicio lo que conecta estas dos obras. Tanto en Romanos como en Apocalipsis, la gracia y la esperanza se presentan como centrales. En Romanos, Pablo declara que nada puede separarnos del amor de Dios que está en Cristo Jesús. En Apocalipsis, esta promesa se realiza en la visión de la Nueva Jerusalén, donde Dios morará con los hombres y enjugará toda lágrima. ¿Ves la belleza de este paralelismo? Lo que en Romanos es esperanza, en Apocalipsis es cumplimiento. Es como si Pablo hubiera puesto ante nosotros el bosquejo del plan y Juan hubiera revelado la imagen final en colores brillantes y vivos. Esta conexión también se manifiesta en la forma en que los dos textos tratan de la creación. En Romanos 8,
Pablo habla de la creación gimiendo en expectación, esperando la revelación de los hijos de Dios. Esta imagen es poderosa porque muestra que el mundo físico no es indiferente al plan divino, sino que participa de él. Y cuando leemos el Apocalipsis, vemos que esta expectativa llega a su clímax. Cielos nuevos y tierra nueva, un ambiente totalmente renovado, libre de corrupción. Es la respuesta al gemido que Pablo describió. El viaje de la creación, desde el sufrimiento hasta la restauración, encuentra su resultado en el Apocalipsis. Otro punto de conexión está en la figura de Cristo. En Romanos se le presenta como el segundo Adán, el que vence donde el primero falló, trayendo vida donde había antes de la muerte. Esta imagen cobra fuerza en el Apocalipsis, cuando vemos a Cristo como el Cordero victorioso, el que abre los sellos, vence al mal y reina para siempre. El contraste entre condenación y redención, tan presente en Romanos, alcanza su cúspide en el Apocalipsis, mostrando que la cruz no fue el fin de la historia, sino la llave que abrió el camino a la victoria final. Estas revelaciones nos muestran que Romanos es más que una carta doctrinal, es una clave interpretativa para entender el Apocalipsis. Sin entender los cimientos establecidos por Pablo, pecado, justificación, santificación y glorificación, corremos el riesgo de malinterpretar las visiones de Juan, reduciéndolas a símbolos inconexos o simplemente escenas de destrucción. Pero cuando miramos el Apocalipsis a través de la lente de Romanos, todo tiene sentido. Los juicios ya no son solo castigos y se convierten en parte de un proceso justo, de acuerdo con lo que Pablo ya había explicado. Y es importante recordar que tanto en Romanos como en Apocalipsis, la narración no termina en el juicio, sino en la esperanza de la gloria futura. Pablo habla de la seguridad de que seremos glorificados, de que compartiremos la herencia divina. Juan, en el Apocalipsis, describe esta gloria con asombroso detalle, mostrando la ciudad santa, las calles de oro, la luz eterna del Cordero. Las dos obras van juntas, llevándonos desde la revelación del problema hasta la celebración de la solución definitiva. Este paralelo no solo es interesante desde un punto de vista teológico, sino también profundamente práctico. Nos recuerda que la fe no se trata solo de vivir el presente con esperanza, sino también de estar preparados para el futuro. Romanos nos enseña a vivir hoy sobre la base de la gracia, y Apocalipsis nos muestra a dónde nos llevará esa gracia. Es como si la letra fuera el mapa y la revelación final fuera el destino. Y cuando unimos estas dos perspectivas, nos damos cuenta de que nuestro camino de fe no es en vano, sino que forma parte de una narrativa mucho más grande que nosotros mismos. Al llegar a este punto de nuestra reflexión sobre la epístola a los romanos, es imposible no sentir el peso y al mismo tiempo la belleza de este mensaje. No estamos ante un simple registro antiguo o una carta perdida entre tantas otras del pasado. Romanos está vivo, es actual, es como un espejo que sigue reflejando verdades que atraviesan generaciones. Pablo no escribió solo a los cristianos de Roma del primer siglo. Escribió para mí, para ti, para cualquiera que todavía busque sentido, esperanza y transformación en medio de un mundo que tantas veces parece sumido en el caos. El impacto de esta carta se revela precisamente porque va más allá de las palabras. Romanos es un manual que habla de fe, pero también de mentalidad, que habla de doctrina, pero también de decisiones prácticas, lo que expone la gravedad del pecado, pero señala la profundidad de la gracia. Muestra que el Evangelio no es solo una teoría religiosa, sino una fuerza real capaz de provocar cambios radicales, de reescribir historias, de romper cadenas invisibles que mantienen el alma encarcelada. En cada capítulo, sentimos que estamos frente a una verdad oculta que cuando se revela ya no nos deja iguales.
Y es fascinante ver cómo esta carta ha dado forma no solo a vidas individuales, sino también a movimientos enteros a lo largo de la historia. Fue leyendo Romanos que hombres y mujeres se levantaron contra la opresión, encontraron el coraje para desafiar los sistemas, fueron llevados a decisiones que cambiaron el curso de las naciones. Lo que nació como una carta enviada a una comunidad pequeña y aparentemente frágil, se ha convertido en uno de los documentos más influyentes de toda la historia de la humanidad. Esto nos muestra que cuando la palabra de Dios encuentra espacio en un corazón dispuesto, el impacto puede exceder cualquier límite. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque Romanos no se limita a señalar el pasado y el futuro lejano, sino que toca directamente nuestro presente. Cada uno de nosotros lleva dilemas, batallas internas, miedos y esperanzas. Y es en este terreno real de la vida cotidiana donde el mensaje de Pablo se vuelve urgente. Nos invita a mirar más allá de las circunstancias visibles y ver que estamos insertos en un viaje más amplio, que involucra tanto el backstage de nuestra historia personal como los grandes acontecimientos del mundo. Cuando Pablo habla de la justificación por la fe, está diciendo que ya no necesitas vivir bajo el peso de la culpa. Cuando habla de santificación, nos recuerda que cada decisión puede ser una oportunidad de renovación. Cuando habla de glorificación, está mostrando que el dolor que sientes hoy no define tu destino, porque hay una promesa de victoria que ya ha sido sellada. Estas no son palabras lejanas, son herramientas para la vida práctica, claves que pueden transformar relaciones, restaurar identidades, abrir caminos de propósito que alguna vez parecían bloqueados. Y quizás este sea el punto más fuerte. Romanos es un llamado urgente, no solo una invitación a la reflexión, sino una llamada a actuar, a decidir, a asumir una nueva postura ante la vida. Es como si Pablo dijera, no lo pospongas, no ignores lo que se está revelando ahora, porque cada línea de esta carta es un recordatorio de que el tiempo es precioso y que la eternidad ya ha comenzado a tomar forma dentro de nosotros. El impacto de Romanos sigue siendo el mismo que hace 2000 años. Transforma a los que se dejan transformar. Despierta la conciencia de que no estamos solos, de que hay un Dios que nos llama por nuestro nombre, que nos ofrece gracia cuando todo lo que merecemos es la condenación. Este evangelio es tan relevante hoy como lo fue para los cristianos perseguidos de Roma. Y si fue capaz de dar forma al mundo antiguo, de inspirar a mártires, reformadores y hombres y mujeres comunes a vivir con coraje, imagina lo que puede hacer en tu vida hoy, en tu contexto, en tu viaje. Romanos es más que historia, es manual para el presente y para el futuro. Es una guía que señala no solo hacia dónde debemos ir, sino también hacia quién debemos convertirnos. Revela que la fe no es estática, sino dinámica, que el Evangelio no es solo información, sino transformación. Es una carta que resuena como un llamado urgente, recordándonos que cada momento cuenta, que cada decisión tiene un impacto, que cada elección puede ser la diferencia entre vivir en la limitación o vivir plenamente en gracia. Si el mensaje de Romanos transformó el mundo hace 2000 años, imagina lo que puede hacer en tu vida hoy. Quizás ahora es el momento de dejar que esta revelación se hunda profundamente en tu corazón, de permitir que esta verdad oculta se convierta en luz en tus sombras, de dar el siguiente paso hacia una vida renovada, guiada por el propósito y la esperanza. Escribe allí, yo también estoy en este viaje. Si has llegado hasta aquí conmigo, ya habrás notado cuán profundo, actual y transformador es el mensaje de Romanos. Por eso, quiero invitarlos a seguir caminando junto a mí en este espacio. Suscríbete al canal para no perderte el próximo contenido, porque todo lo que preparo aquí tiene este propósito: traer claridad, esperanza y revelaciones
que realmente marquen la diferencia en nuestro camino de fe. Y mira, deja tu me gusta en este video también, porque es la forma más sencilla de mostrar que esta conversación te tocó de alguna manera y fortalecer aún más esta conexión que la gente está construyendo. Y así sé que te quedaste hasta el final. Comenta allí, estoy contigo hasta el final. Será especial ver quién realmente pasó por cada paso de esta reflexión junto conmigo. Y no tiene por qué detenerse aquí. Hay un video aquí al costado que complementa este tema. Haga clic y quédese conmigo allí. Hasta luego y quédate con Dios.